Mi lema episcopal es Ut omnes unum sin, que todos sean uno. Es la oración de Jesús que hace para que vivamos en la unidad como Él vivió con el Padre en el Espíritu. Don Francisco, muy bienvenido a Eméritos. Muchas gracias. ¿En qué le ha cambiado la vida? Bueno, más que cambiar es una nueva etapa. Eso es como el ciclista, ¿no? Que tiene que llegar a la meta final pasando por etapas. Y yo pues estoy ahora en esta etapa. Y por tanto yo creo que es un momento también de dar gracias a Dios y de ofrecer mi vida pues como he tratado de hacer hasta ahora. ¿Qué caracteriza esta etapa? Aparte de que haya una mayor vulnerabilidad, imagino, si se nota que nos duelen los huesos a los que somos un pelín más jóvenes, uno se confía más en el Señor, esta etapa que uno entiende que puede ser la última, la penúltima, ¿cómo se vive? Bueno, pues yo creo que hay dos cosas fundamentales. Lo primero es vivir con paz, y la paz se consigue sabiendo vivir el momento presente. Y en segundo lugar, pues poniéndose en las manos del Señor. Tanto la primera como la segunda es lo mismo, pero es vivir el ahora diciendo, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Dicen que no falla, le preguntan a los sacerdotes que si volvieran a nacer volverían a ser curas. Entiendo que usted también. Yo sí, yo lo sentí a los 8 años y se lo dije a mi madre. Y mi madre entonces me dijo, ¿y por qué quieres ser sacerdote? Digo, pues para enseñar a que Jesús vive entre nosotros y que Jesús nos ama. Bueno, pues lo aprendí en la catequesis o también con el sacerdote, se llamaba don Emiliano, y tantas veces pues yo le oía hablar y ya a los 5 años era monaguillo. Y así pues poco a poco fui, pues no sé, admirando al sacerdote. Y fue la admiración del sacerdote y luego un lema del día del seminario que había un niño que le decía a Jesús, yo quiero seguirte donde tú me llames. ¿Cura sí, obispo también? ¿Volvería a ser obispo? Sí, bueno, ¿por qué no? Eso se lo dije al Papa Juan Pablo II, porque él me preguntó, bueno, ¿y está disponible? Digo, pues sí, con la gracia de Dios estoy disponible. Dice, bueno, qué bien iría a la Iglesia si fuéramos todos más disponibles. Ánimo. Digo, pues donde quiera que me envíe, yo iré y pidiéndole la fuerza al Señor. Vamos a repasar algunas de las imágenes que nos acaba de dejar encima de la mesa. La primera es el pueblo natal. Usted es de un pueblo pequeñito de Burgos, nos ha mencionado a su madre, nació allá por el año 1947. ¿Cómo es su pueblo? Mi pueblo es un pueblo que está cerca de Burgos a 13 kilómetros, yendo hacia la Valladolid, la carretera ahora autovía de Valladolid, y entonces a los 13 kilómetros a la derecha hay un pueblo, en alto, y la iglesia en lo más alto, claro está, como ocurre en todos los pueblos de Castilla. Y entonces, pues, allí nací, Frandovínez, se llama el pueblo, y viene de Fernando Vino. Se ve que pasó por allí el rey, y entonces, pues, aquellos que habitaban, pues dirían, Fernando Vino, Frandovínez, de ahí viene. Y bueno, pues es un pueblo muy pequeño. Ahora no sé si llegarán a 50, 60 habitantes. ¿Sigue yendo por allí de vez en cuando? Sí, siempre que puedo voy. Lo que pasa es que al no tener la familia, puesto que la familia está aquí en Madrid, y luego tengo una hermana hija de la Caridad en Burgos, alguna vez sí que he ido. El verano pasado estuve. Cierra los ojos y ¿cómo vienen sus padres a la memoria y el corazón? ¿Cómo eran? ¿Cómo le recuerda? Pues muy sencillos. Mi padre, un gran trabajador, era carpintero, y mi madre, SL, sus labores, que entonces se ponía siempre en el carnet de identidad. SL, sus labores. Bueno, pues ella la que nos hacía el pan, vivimos de una forma muy humilde, muy sencilla, muy pobre, porque además era época en la que había racionamiento. Eran momentos, diría yo, pero para mí los más bellos de mi vida. ¿Por qué? Porque
aquello que aprendí en mi familia fue amar, y amar a Dios y a la Virgen. O sea, amarnos entre nosotros. Tengo 2 hermanas, una hermana mayor ya tiene más de 80 años, y luego otra también que está a punto, y yo que ya tengo 77. Pero vamos, mis padres lo fundamental que dijeron: vosotros, sea como sea, tenéis que sacar todos carrera. Y gracias a que hubo gente bondadosa y a través de, claro, pues de las becas, pudimos hacer, tanto mi hermana mayor, que hizo pedagogía aquí en Madrid, como también la otra que hizo físicas, y luego yo, pues como ya a los 11 años entré en el seminario, hubo una familia que me apoyó y me pagó el seminario, y siempre lo tendré presente. ¿Cuál de ellas es la hija de la caridad? La segunda. La primera se llama Pilar, que ahora está con Alzheimer, en una residencia aquí en Madrid. Y luego tengo la segunda, que es hija de la caridad, que después de acabar la carrera sintió la llamada, porque mi padre tuvo 3 hermanas, eran 7, y de los cuales 3 eran mujeres, las 3 fueron hijas de la caridad. Y aquello, yo creo que esa empatía fue la que también, y ese testimonio y demás, lo que movió a mi hermana a ser. Sin embargo, la mayor pues se casó y tuvo 5 hijos. Es un regalo tener una hermana hija de la caridad. ¿Qué le ha enseñado a usted su hermana? Bueno, pues mi hermana, sobre todo, pues al amor a los pobres, porque esa es la característica. Y luego, aunque ella tuvo que trabajar en distintos ámbitos, sobre todo de colegios y demás, pero sí, ella siempre ha estado disponible. Fue también consejera general en la Rue du Bac de París, donde están las hijas de la caridad, junto a la Madre General. Y bueno, pues ya ahora está en una residencia de unas 30 hijas de la caridad ya mayores. Ha mencionado algún sacerdote del pueblo, pero ¿quiénes fueron rostros concretos desde su primera vocación, mediaciones de Dios en su vida? Yo creo que fue el sacerdote de mi pueblo, eso lo primero, porque siempre que pasaba por casa me llamaba, y entonces pues bueno, yo iba, y luego pues comencé, como digo, a ser monaguillo ya de muy pequeño, y aquello pues a mí pues me impresionaba. Era la época antes del concilio, todo se hacía en latín, por tanto yo tuve que aprender también a dar respuestas en latín. Pero más allá de todo eso, que era pues la liturgia antes del concilio y demás, a mí lo que me impresionaba era siempre el sagrario. Y entonces yo recuerdo que iba con mi padre por las tardes. Mi padre tenía la encomienda, era carpintero, pero un poco para ganarse unas fanegas de trigo. Entonces le dijeron: ¿puedes tocar las campanas al amanecer, al mediodía y por la tarde? Yo iba con él por la tarde. Entonces había que subir una escalera de caracol, y me decía: hijo, no subas hasta arriba, que te vas a cansar, tú ponte aquí, mira, ¿sabes quién está allí? Allí está Jesús. Entonces esa velita que hay, que tiene una lucecita, indica que está Jesús. Y me hice tan amigo de él que yo creo que esas 2 facetas importantes, la del sacerdote y luego ese querer tener diálogos con ese Jesús que yo creía estaba en el sagrario, que siempre ha sido el que me ha acompañado. Nunca me he sentido solo, porque siempre me he sentido con él, y en los momentos a veces muy difíciles. ¿Dios sigue llamando y escuchamos menos, o qué nos está pasando? Pues mira, yo creo que hoy día hay un punto fundamental en la juventud, porque te cuento simplemente, cuando yo llegué a Navarra, concretamente una parroquia de Pamplona, San Lorenzo, yo dije: todos los meses tenemos que tener una relación en oración con Jesús Eucaristía. Se exponía el Santísimo, después los mismos grupos parroquiales iban turnándose para cantar, para los cantos, y teníamos durante una hora, los primeros viernes, encuentro de oración, de silencio, y luego sacerdotes confesando.
pues asistían muchos, a veces 200, 300 jóvenes. Yo creo que ahora siguen haciéndolo también. Pero nació de esa experiencia que yo tuve de pequeño, que yo sentía el hecho de poder tener un amigo que nunca me fallara, y es el que nunca me ha fallado. ¿Qué le gusta de nuestro tiempo, de estos jóvenes que ha conocido y que conoce las nuevas realidades eclesiales, de lo comprometidos que uno descubre si conoce un poco lo comprometidos que están, ¿no? Bueno, yo creo que los jóvenes son nobles. Lo que pasa es que tenemos una serie de mensajes, diría yo, nocivos, muy nocivos. Hay mensajes buenos, pero hay muy nocivos. Sobre todo hoy día que la globalización ha hecho que incluso como yo he visto en África, a personas pues pobrecitas, todos llevan su móvil. Una vez recuerdo que yendo a África vi a dos chicas que iban por un camino pues, de barro, ¿no? Y las dos iban con móvil. Luego, quiero decir, se ha globalizado tal que hoy día puede ser pernicioso si uno se mete demasiado y se confía demasiado en ello. Por tanto, se requiere buscar también la interioridad. Es decir, tener momentos para uno encontrarse consigo mismo. Y ese silencio es el silencio de un Dios que habla, donde Dios me habla. Y yo creo que el joven, en el momento que encuentra esto, y de hecho estamos viendo muchos grupos de jóvenes que ahora tienen como experiencia momentos de silencio ante Jesús Eucaristía y sacerdotes que les acompañan, pues se está viendo un reflorecer. Con esto no quiero decir que no haya problemas. ¿Por qué? Porque efectivamente todos tenemos sed de Dios y todos tenemos sed de felicidad, pero en la droga, en el sexo y demás no se va a encontrar. Luego, cuando se presentan unos caminos auténticos, humanos, espirituales, el joven lo agradece y se entrega. Y por eso hay que estar muy atentos, yo creo que en este momento, a presentarles el verdadero Evangelio de Jesús. ¿Qué impresión tiene de estas nuevas realidades de encuentros de Maús, que hemos hecho algunos, de realidades como Hakuna, especialmente para los jóvenes, por hablar solo de las últimas? Sí, bueno, está en Bartimeo, está también estos grupos Proyecto Amor Conyugal, por Proyecto ejemplo. Amor Conyugal y demás. Conozco al matrimonio que lo fundó, que está en Málaga, ¿no? Y incluso me invitan para confesar o demás. Pues mira, son realidades que a mi modo de ver son como esas pequeñas luces que hay en medio de las tinieblas, porque yo digo siempre que una cerillita elimina la tiniebla de alrededor, no a puñetazos, sino con una pequeña luz. Y son pequeñas luces que van dando luminosidad y van eliminando ciertas tinieblas que acosan al ser humano. Y por tanto, para mí son muy importantes porque la luz del Espíritu se hace presente en estos grupos, en estas asociaciones, en estos nuevos carismas y en tantos otros carismas anteriores, ¿no? Como otros que vendrán en posteridad. Ha mencionado a África. La vida le ha llevado, su ministerio en concreto, a que misiones sea un poco la niña de sus ojos, ¿no? Están muy presentes las misiones en su vida. Sí, yo desde pequeño yo quise ser misionero. Y de hecho ha estado siempre en mi corazón. Lo que pasa es que a los 30 años, que ya estaba a punto de irme a África, concretamente a Kolwezi, cerca de Lubumbashi, entonces pues me fue imposible porque caí enfermo y estuve 3 años hospitalizado. Y entonces yo ahí también decía, bueno, ¿y cómo es posible? Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible que yo, que quería ir a estar para llevar tu evangelio, hayas permitido esta enfermedad en mi vida? Y un día, pues no lo sé, ya no le cuestioné, sino le dije, Señor, yo estoy disponible donde tú quieras y como tú quieras. Y yo lo que nunca hubiera pensado es ser obispo. Y sin embargo, pues bueno, los caminos de Dios son distintos a los caminos que uno pueda querer. E incluso pueden ser los más perfectos, pero lo más perfecto es hacer la voluntad de Dios. Se habla mucho de que en cierta medida somos tierra de misión, ¿lo ve así?
Claro, claro. Un día un joven me preguntaba que él no veía a Dios. Y yo le dije, no, es que a Dios no se le ve, a Dios se le siente. Y se le siente cuando amas. Porque donde hay amor y caridad, ahí está Dios. Se quedó sorprendido Dios, porque Dios ha puesto en nosotros una potencialidad tan grande que es su amor. Lo que dice San Agustín, estabas en lo más íntimo de mí mismo y no me había dado cuenta. Luego, cuando uno ama, no sentimentalismo ni buscarse uno a sí mismo, eso no es amor, sino cuando uno ama. Ahora, por ejemplo, hemos visto tantos jóvenes que han ido a echar una mano a la Dana en Valencia. Claro, hubo un joven que unos ancianos estaban llorando, estaban los pobres pues desolados y no hacían más que preguntarse, ¿y dónde está Dios? Y ¿sabe lo que le dijo este joven? Aquí está, porque nos estamos amando. Claro, cuando hay amor nos ayudamos en medio de las dificultades, en medio de las tormentas de todo tipo dolorosas que hay en nuestra vida, de los momentos. ¿Por qué? Porque donde hay amor, allí Dios está. Me decía una vez Juan Pablo II, no olvide una cosa, cuando le venga la cruz, abrácela, pero no vacía, sino llena de Cristo, llena de Cristo. Y me dio un abrazo. Y luego me entregó un pectoral que ahora está con un misionero que tiene más de 300 niños que él va recogiendo con su cochecito por los cubos de basura. Y está en América. Y yo digo, es verdad, el amor es el único que te da lo que es más característico, humanismo, porque un humanismo sin amor y sin Dios es un humanismo inhumano. Nuestra vida pública muy sobrada de amor, de la Caritas, no anda, ¿no? Andamos más bien un poquito polarizados. Sí, pero porque yo creo que en el fondo todo el mundo buscamos la felicidad, pero son por caminos que no la dan. El egoísmo, el materialismo, el pansexualismo, todo esto no lo da. Y a veces eso que dices ahora que se ha puesto de moda, la polarización, bueno, no lo sé, quiero decir, el ser humano está ansiando. Yo cada día lo veo más cuando confieso, cuando dirijo espiritualmente, está ansioso de encontrar un sentido a su vida. ¿Y quién puede dar el sentido a su vida si no es Jesucristo, que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Y quién puede dar sentido en el momento que uno tiene dolores y sufrimientos? Venid a mí, los que estáis cansados, agobiados, doloridos, que yo os aliviaré. Y es verdad, Jesucristo es el único que puede dar sentido a la vida. Y cuando el corazón está en amor, vive en plenitud y en felicidad. Y eso se puede comprobar en muchos momentos y lo hemos podido comprobar en muchos santos, ¿no? Entre ellos ahora que el Papa va a canonizar a Carlos Acutis, este chaval, con esa sencillez, que iba a la Eucaristía, luego se iba a los pobres, les llevaba un panecillo, lo que podía, y con qué amor él lo hacía. ¿Y a cuántos les dio la felicidad? ¿Por qué? ¿Y ellos cómo han correspondido después? Y entonces pues hay que poner en evidencia a estos santos, o Chiara Luce, otra joven también, y tantísimos otros que han sabido ahí vivir y han visto que la felicidad no está en el tener, ni en el poseer, ni en el dominar, sino en el ser expresión de un amor que convence, que llena, que humaniza. ¿Qué le duele de nuestra querida España? Bueno, a mí lo que me duele, yo ya llevo, claro, 77 años ya de vida, y lo que más me duele es cuando hay egoísmo. Eso es lo que más me duele en situaciones de todos los ámbitos, ¿no? Culturales, sociológicos, políticos. Yo creo que aquí tenemos que buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Y hay muchas cosas que nos unen. Busquemos eso, lo que nos une, más que lo que nos separa. Y busquemos hacer el bien y eliminar todo lo que sea el mal. Y a mi modo de ver, creo que esto es
es importante en estos momentos de la historia y sobre todo puesto que estamos muy metidos en un inmanismo que, como dicen los mismos psiquiatras, si no tiene el sentido de la trascendencia, uno enferma. La mayor de las enfermedades es que se ha perdido el sentido de la trascendencia. Y es más, los mismos psiquiatras, yo hablando con ellos, porque en Navarra teníamos un curso de fin de semana sobre la salud mental y la salud espiritual. Y me decían, y hoy uno de los puntos fundamentales es la falta de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué significa mi vida? ¿Hacia dónde voy? Claro, esa falta de identidad, ¿qué es lo que provoca? Insatisfacción. Cuando sabemos quiénes somos, que somos hijos de Dios y que tenemos ni más ni menos que una patria, esa patria feliz, de plenitud, que es el amor de Dios, pues yo creo que ahí tenemos que tender. Y en eso nos hemos de hermanar muchísimo más, solidarizándonos y sobre todo buscando siempre el bien de los más necesitados. Vaya tema el de la salud mental, ¿eh? En la universidad, en humanidades, en comunicación, cuando hablamos del suicidio, por ejemplo, todos levantan la mirada enseguida, incluso los más despistados en clase. Tenemos 11 al día en España, es un auténtico drama. ¿Tiene que ver con la falta de sentido? Sí, ya digo, yo estudiando un poquitín todo lo que es, yo sigo un poco a San Pablo, ¿no? Que el ser humano está compuesto de cuerpo, sar, psique, alma y pneuma, espíritu. Esos tres componentes necesitamos: el médico del cuerpo, el médico del alma, que es el psicólogo, el psiquiatra, y el médico del espíritu, que es sin duda pues el sacerdote o vamos, el cristiano que se acerca a llevar el mensaje de Jesús en la espiritualidad, ¿no? Y yo creo que sí, que hay mucha soledad, mucha soledad. Yo siempre que puedo confieso y demás, y dirijo espiritualmente si me lo piden, veo que hay uno de los puntos focales, es este, que la soledad está haciendo mucha mella, y la soledad no se llena ni con cosas, ni con idealismos falaces, ni con futuros paraísos, no existen. Lo que existe es el hoy, el ahora, quién soy yo, qué significa mi vida y hacia dónde voy. Y eso que es tan sencillo es lo único que después sustenta tu vida. La soledad nos pone claramente delante también la necesidad de tomarnos en serio el acompañamiento. Por supuesto, el acompañamiento espiritual, no se puede ir de freelance, ¿no? Sin una comunidad, sin un acompañamiento espiritual no se puede vivir bien la fe. Claro, es muy importante. Yo siempre, a mí ahora me llaman mucho para dar ejercicios espirituales, sobre todo para sacerdotes, pero también religiosos, religiosas y también pues para seglares. Y uno de los puntos fundamentales es este, ¿no? Sí, que Dios se ha enamorado de mí, que me quiere. Y es una de las novedades que ocurre a veces en estos grupos nuevos que están surgiendo. Se quedan sorprendidos. Me siento amado de Dios, ¿no? Parece una cosa como normal, pero cuando uno pierde el sentido de la identidad, pues pierde ese sentido. Y Dios me ama, y me ama inmensamente. Yo siempre cuento el hecho de cómo miraba Jesús al joven rico, con aquellos ojos y con aquella mirada de amor, ¿no? Digo, pues así nos mira Dios a todos. ¿También hay soledades que acompañar en los sacerdotes, en religiosos, en religiosas? También, porque somos humanos. Y somos frágiles, somos también pecadores y somos humanos. Aquí la única que se salva es la Virgen María, que es inmaculada, ¿no? De pecado y original y de pecado, ¿no? Porque así la quiso Dios. Pero fuera de Jesús, que es el Hijo de Dios, y de María, los demás somos como somos. Y entonces lo necesitamos. Y necesitamos esa fuerza espiritual y necesitamos esa manifestación de decir que mi vida tiene sentido y que no estoy yo aquí para hacer el diosecillo, sino estoy aquí para entregar mi vida.
Vamos a tirar del hilo de su biografía hacia atrás. Estamos en la Conferencia Episcopal Española. Nuestros espectadores lo habrán visto seguramente en la sala de prensa, aquí en la calle Añastro número 1 en Madrid, porque nos ha coincidido con plenaria, pero usted no vive en Madrid, usted está en Málaga. ¿Por qué en Málaga y qué hace en Málaga? Bueno, yo ciertamente tengo un principio. Cuando he tenido alguna responsabilidad como párroco, como formador del seminario, como director espiritual del seminario, que estuve aquí en Madrid, después como obispo en Soria, arzobispo castrense y después arzobispo de Pamplona, Tudela, donde más he estado, siempre cuando acabo ya una etapa, yo me voy a otro sitio. Tanto cuando estaba en parroquias como cuando he estado en los distintos lugares. ¿Por qué? Porque pongo el ejemplo del ciclista. El ciclista no mira para atrás para volver o quedarse en la etapa segunda, sino tiene la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la meta. Y entonces pues yo digo, pues mejor es ir a un lugar, podía haberme quedado en Burgos, podía haberme quedado en Madrid, pero bueno, como mi predecesor, don Fernando Sebastián, estuvo en Málaga, pues allí tenían un buen recuerdo de él y me ofrecieron un apartamento y estoy en la Casa de Espiritualidad. Arzobispo emérito de Pamplona y obispo emérito de Tudela. ¿Cómo son los navarros? ¿Cómo son aquellas gentes? Muy nobles, son muy nobles los navarros. Luego tienen como esa fortaleza, diría yo. Ahí tenemos a un Francisco Javier que muestra el espíritu navarro, ¿no? Como él no tuvo ningún... cuando estaba en la Sorbona, en París, como cuando le dice San Ignacio de Loyola, Francisco, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Aquello le removió porque él quería ser un gran personaje. Y entonces cuando se convierte, y ahí tenemos que no tuvo ningún reparo en ir a los lugares más terribles que pudo ir, con ese espíritu navarro y ese espíritu de fe. Sin menoscabo de los padres, pero me da la sensación a mí, sin conocerles mucho, de que Navarra es muy madre, es muy matriarcal. Hay un aspecto de maternidad en Navarra. Es verdad, porque yo recuerdo que haciendo la visita pastoral, cuando iba yo a hacer la visita a los pueblos, entraban las familias y veía que la madre era la que coordinaba, unía, sin dejar para el padre, pero son es matriarcal en ese sentido, sí, ciertamente. Y yo lo he podido observar en muchos momentos, lo cual pues tiene esa parte positiva y esa parte también, diría yo, de descubrir a cada uno por su vocación y al mismo tiempo, pues como pasa con todas las madres, ¿no? Ellas están siempre mirando a ver dónde están sus hijos y si se mueven o no se mueven, si suben, si bajan, porque es así, claro. Vamos hacia atrás. A la gente le decimos arzobispado castrense y es muy posible que, como mucho, algunos de nuestros espectadores pues les suene a eso de los militares o del ejército. Pero es una diócesis peculiar, sin territorio como tal. ¿Qué es el arzobispado castrense y cómo lo vivió usted durante todos esos años? Bueno, a mí cuando me lo propusieron yo nunca hubiera pensado ser arzobispo castrense porque bueno, pues hay gente mucho mejor preparada que estaba yo. Por otra parte, pues hay que conocer también el ambiente. Yo ni siquiera había hecho la mili, o sea, porque estábamos exentos los seminaristas de la mili en nuestra época. Bueno, cuando me lo dijeron, pues yo como ya le había hecho al Papa Juan Pablo II, decirle, mire, yo estoy disponible donde me manden, y yo quería vivir en esa disponibilidad, pues fue cuando él me nombró arzobispo castrense, sin yo esperarlo, y lo más importante a mi modo de ver era el poder estar al lado de aquellos que, como decía también San Juan Pablo II, son los vigilantes de la paz. Entonces, estoy con ellos porque él tuvo su padre y era un coronel de caballería del ejército austrohúngaro. Por tanto, él conocía ya el ambiente militar. Y me dijo, pocos días antes de morir,
cuídeles y sobre todo lléveles este espíritu de Jesús para que sean vigilantes de la paz. Osma Soria es una diócesis más pequeña, nos pone delante la cuestión de las diócesis rurales, del patrimonio que hay que sostener. Y lo mismo, la pregunta no solo por las piedras, sino por las piedras vivas, la gente. ¿Cómo es la gente de aquellos lugares? Bueno, es gente castellana, gente muy sacrificada, ambientes como ahora se dice, esta palabra que se dice la España vaciada. Fíjate que cuando yo estuve eran 120.000 habitantes en toda la provincia, ahora no se llegan a 70.000. Y yo creo que ahí es un punto importante, al menos yo como castellano que soy de Burgos, como hemos comentado antes, pues sí, efectivamente, también hice 2 o 3 veces la visita pastoral, estuve 8 años, y a mí me impresionaba sobre todo que en medio a veces de las dificultades y de la penuria, cómo se podía seguir adelante. Aunque ya en estos tiempos no hay tanta penuria como había en otros momentos. Pero bueno, a veces la penuria de la pobreza de la tierra o de la pobreza, diría yo, ambiental o demás, cómo querer a la tierra, querer a su... Si bien es cierto que los jóvenes, en el momento que sacaban una carrera y habían acabado los estudios, pues allí no encontraban y tenían que irse a otro sitio. Y eso es lo que ha hecho que haya disminuido tanto pues, el ambiente de población. Volvemos hacia adelante porque ha sido también administrador apostólico de San Sebastián. ¿Le da tiempo a uno a querer a una diócesis en esa manera? Primero, ¿cuál es la encomienda de un administrador apostólico para que la gente lo entienda? Y después, pues mira, en ese tiempo es diferente, ¿no? Yo escribí al Papa Francisco, claro, le escribí la carta de que ya tenía que retirarme, había cumplido 75 años. Pues al día siguiente me llegó una carta diciendo, quédese aún en Navarra y ahora haga de administrador apostólico en San Sebastián. Y como había salido de allí Monseñor Munilla, y es el que fue a Alicante, es donde está en Alicante, pues bueno, yo como le había prometido al Papa que estaría disponible, pues dije, pues sí. Y efectivamente allí estuve 10 meses y fueron 10 meses muy hermosos donde pude contactar con mucha gente y también pues con el ambiente propio de la cultura y el ambiente propio de lo que es el País Vasco. Director nacional de Obras Misionales Pontificias durante mucho tiempo. De los misioneros nadie habla mal, por algo será, ¿no? Hombre, pues yo creo que es que hay testimonios que son sorprendentes. Y ya no solo sorprendentes, son de personas valientes, más aún heroicas, porque si tenemos en España, echemos 9.000 misioneros, todos están en lugares de pobreza. Y recuerdo una vez que he ido a África, también he estado en América, y recuerdo pues aquello que me decían en un hospital del Estado español, de aquí de España, me decía la directora, no olvide una cosa, los misioneros nunca se van, los que vienen por dinero siempre se van. Y claro, ella me lo estaba diciendo porque estaba viendo misioneros que aun en medio de la guerra, aun en medio de las dificultades, permanecían. Y si a veces venían porque se les invitaba a venir por liberarles de alguna de estas circunstancias tan duras y tan difíciles, están deseando volver. Luego, ¿qué hay ahí? Un amor grande, un amor de entrega, porque ya lo dice Jesús, nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Y ellos la dan, y han muerto muchos. Entonces, yo he visto experiencias, y mira, es una luz que luce, pero no se luce. Ellos lucen, pero no se lucen.
Si salieran en los medios de comunicación todo lo que hacen, nos quedaríamos sobrecogidos. Pero lucen, aunque no se luzcan. Y esto es muy importante, porque ellos no están allí para lucirse. Si no están allí para entregarse, para donarse, para perderse entre la gente. Y cuánto bien se está haciendo. Y ahora pues hay mucho movimiento en España. Ayer me hablaba el obispo de Ciudad Real, que se había reunido con más de 2.500 niños en una jornada de infancia misionera. Y los niños esto lo ven, lo palpan, pero es que pensemos en tantísimos grupos que hay de jóvenes. Aquí en España todos los veranos salen alrededor de 2.000 jóvenes a lugares de misión. Luego atrae. Y cuando vienen cambiados. Ya no se quejan tanto, sino que dicen, que yo tengo una serie de cosas que estoy viviendo y tengo que dar gracias. Y me quejo más de la cuenta. Y entonces cuando ven allí el amor de los misioneros y la entrega que tienen y que ellos pueden participar de esto, pues les llena el corazón. Se intuye el falso dilema, yo creo que nuestros espectadores que son listos lo van a intuir, pero ¿cuál es la misión de la Iglesia? ¿Evangelizar o dar pan al que no lo tiene o hacer un pozo de agua donde no hay agua? Es todo. Es que cuando uno evangeliza, anuncia a Jesucristo, y Jesucristo también hacía la multiplicación de los panes y ayudaba a los necesitados y curaba, etcétera, ¿no? O sea, una evangelización es integral, o sea, ya no solamente ha de preocuparse de lo espiritual, sino también de aquello que es el amor a los pobres, que es darles de comer, o darles propiciar trabajo, o propiciar el que encuentren sentido a su vida, etcétera. Es que es así, es algo que el Papa lo vive mucho. De hecho, él ahora, el otro día, pues, además de estar muy cercano a los pobres, pues les invitó a comer, como diciendo, sois mis preferidos, o sea, por así decir. Y entonces, pero con la intención de decir, no solo hemos de mirar el pan que hay que dar, sino sobre todo la formación. Fíjate la cantidad de niños que se forman. Luego también la parte de la sanidad. Después, como no, esa capilla que es el centro donde van todos bailando. Bueno, celebraciones que yo he participado en África que duraban 4 horas, cosa que aquí es impensable, ¿no? Porque aquí enseguida empezamos a protestar y allí iban y se te pasaban enseguida. ¿Por qué? Porque lo viven, lo palpan, lo quieren hacer visible, lo quieren hacer vital. Y entonces, pues quiero decir que en ese sentido todo es conveniente, lo espiritual y lo material. Como dice la canción, ¿a qué dedica el tiempo libre? Si es que le queda libre, después de dar ejercicios espirituales. Sí, tengo mucho tiempo. Tengo tiempo libre. Mira, mucho dedico a la oración, eso sí que es verdad, porque ahora tengo más posibilidad al no tener tanta actividad. Y luego, pues bueno, lo que suelo es hablar con alguna persona, recibir pues alguna visita, luego pues echar una mano también a don Jesús, el obispo de Málaga, me pide pues igual ir a alguna hermandad o alguna celebración. Bueno, el tiempo a mí se me pasa rápido durante el día. Y luego pues bueno, también es bueno pasear y tener tiempo para poder dar también pues más tiempo al reposo y en ese sentido. ¿Le gusta estar al día? ¿Se informa? ¿Cómo se informa? ¿Sigue leyendo periódicos de papel, la radio, la tele? No sé. No, sí, suelo ver la televisión, los informativos. Luego, pues, hoy día ya también con los móviles, pues enseguida tienes posibilidad de entrar. Luego leo también el diario El Sur, que es de Málaga. Bueno, pero no muchísimo tiempo, sino aquello que me ayude también a ponerme un poco al día.
y luego pues preparar también alguna intervención, las homilías, pues un poco en ese sentido. Y se me pasa el tiempo, se me va rápido, todos los días. Sí, yo digo, pero bueno, si son ya las 6 de la tarde, bueno, pues, y luego pues como te digo, son momentos también de pacificación interior, porque hay un peligro, a mi modo de ver, en aquellos que se jubilan, en general, sea un empresario, sea un médico, sea un sacerdote, sea un religioso, sea un casado, y es que puede venir la tentación de sentirte inútil. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien antes tenías una actividad y tenías un reconocimiento, ahora ya en la jubilación no tienes ni actividad y muchas veces ya aquellos que antes te llamaban ahora no te llaman tanto, o no tienes posibilidad de verlos, o no tienes posibilidad de... Y por eso es muy importante saber vivir el momento presente, como diciendo, es lo que me toca ahora, vivirlo con alegría y vivirlo con paz. Y bueno, pues tengo que hacer esto, pues mira, qué bien. O tengo que hacer un viaje, o lo que digo, pues a veces me invitan a alguna celebración, o algún retiro, algunos ejercicios. Bueno, pues vivirlo, pero sin los agobios igual de antes, pero también teniendo mucho cuidado en no caer en el ¿y ahora qué? ¿Y de mi vida qué? Después de todo lo que he hecho, y luego no hacer demasiados análisis del pasado, sino dejarlo ya en las manos del Señor y vivir ese momento como la gracia que Él te concede. En ese sentido y con esa experiencia nos ve gente mayor. ¿Qué le decimos a la gente mayor que pueda tener esa tentación de sentirse un poco inútil, que esté enferma incluso, nos ve gente enferma y que ande regular de salud espiritual, que ande diciendo, Dios mío, no acabo de ver luz? Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es escucharles. Es una de las cosas que me parece que son importantes, ¿no? Y luego, además de escucharles, el poderles dar también un poco cómo tú tratas de vivir. O sea, no empezar con muchas teorías, porque el testimonio llega antes que la teoría. Al corazón me refiero. La teoría hay que darla y hay que dar también razones y hay que dar también, si quieres, hasta teología, ¿no? Etcétera, porque somos personas que vivimos la fe. Y darles esos puntos fundamentales que les puede ayudar. Lo que pasa es que después cada uno tiene su forma de ser, su carácter, su psicología, su limitación a veces mental o su situación física, pero yo veo que cuando uno descubre que eso que te toca vivir lo has de vivir con paz y en ese momento sabiéndolo ofrecer al Señor, tiene otra significación. Yo siempre pongo el ejemplo de la moneda. La moneda tiene el mismo valor, sea la cara o sea la cruz. Nuestra vida tiene el mismo valor. Si amamos, tanto en los momentos fáciles como en los momentos difíciles, porque el amor es el que ha puesto Dios en nuestros corazones y por ello Él ha dado la vida y ha entregado su vida. ¿Por qué? Porque ha sabido vivir los momentos de todo bien a los momentos de dolor y sufrimiento. Pero es la misma moneda, es la moneda del amor que Dios ha puesto en nuestra vida, porque Él siempre se manifiesta en los momentos que nos toca vivir, que sean momentos gozosos o sean momentos de si quieres, hasta un poco, entre comillas, de triunfo, pero luego vienen los momentos de desolación, de sufrimiento X. Pues ahí también puede vivir uno el amor de Dios, porque es la misma moneda. Dice Higinio Marín, un filósofo español, que en nuestros días ni siquiera los muertos protagonizan su muerte, que les escondemos, ¿no? Que no está demasiado presente. Claro, para un creyente es absolutamente inevitable, ¿no? No sé si se la imagina, si le viene a la cabeza el paso posterior, la muerte, si con los años esto se acentúa o uno lo relativiza más, se entrega más en manos del Señor y le da menos importancia.
Bueno, hombre, uno siempre tiene, y además cuando a uno le ha tocado pues pasar por ciertas enfermedades, son como toques, ese tic, ¿eh? Que el Señor permite para que bajes los humos, ¿eh? Porque a veces todo esto sirve también para saber que no somos dueños de nosotros mismos y que Dios permite todo para nuestro bien, no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Y yo creo que sí, que llega un momento en que dice, bueno, oye, ya tengo una cierta edad, esto no va a durar tanto como yo creo. Lo que pasa es que existe diría, la exaltación de la subsistencia y existencia, ¿no? Que uno pues cree que aún en muchos momentos se cree que es tan joven como antes y ya no lo es, porque te vienen ya ciertos achaques. Pero son momentos también preciosos para saber, en definitiva, lo que hablábamos antes, de dónde está mi identidad, quién soy yo y hacia dónde voy. Y cuando uno lo vive desde la fe, pues lo vive con mucha más naturalidad. Qué difícil es imaginarse la vida eterna. ¿Se la imagina de alguna manera o no? Bueno, yo me imagino pues ese momento en el que uno se ha sentido querido y que eso se hace eterno. Se ha sentido querido y eso se hace eterno. Es para siempre ya. O sea, eso ya no... Si hemos sabido corresponder a Dios, claro está, porque Él también nos habla de que podemos estar en la ausencia de amor o en la presencia de amor. Si no hemos vivido tal y como Él nos ha indicado y no hemos vivido en el amor, pues después encontraremos la falta de amor, que es el momento final de la existencia, donde Dios nos reconocerá si hemos amado y no nos reconocerá si no hemos amado. De ahí que es bueno también pues hablar de que existe el cielo y existe la falta de cielo, que es el infierno, ¿no? Porque Él mismo nos lo ha dicho en las parábolas del rico Pulón y el pobre Lázaro, o nos lo ha dicho así también en los momentos del trigo y la cizaña, etc. Y eso hemos de ser también responsables, porque a veces hay la tentación, cuando hay falta de identidad, hay la tentación de decir, aquí todo es bueno y aquí todo vale. Yo recuerdo aquella vez que el Papa Juan Pablo II me decía, mire, el gran problema del futuro va a ser el relativismo, todo vale. Cuidado, que eso destruye a la persona, no solo psíquicamente, sino espiritualmente. Y es verdad, es cierto. Por eso es importante plantearse la vida con seriedad y sabiendo qué es lo que nos jugamos, porque la vida es importante y saber que tenemos momentos en los cuales pues hemos de corresponder a aquello que el Señor, en definitiva, como regalo nos ha dado, y yo tengo que agradecerle ese regalo, porque Él siempre va a estar disponible, si yo quiero, a darnos el abrazo de su misericordia. No es usted político, ni esto es una campaña electoral, pero imagine que tiene un minuto, el llamado minuto de oro, para decirle a alguien que nos esté viendo, que nunca se sabe por televisión, que pasa por allí, lo más importante en un solo minuto de despedida. ¿Qué le diría? Bueno, pues yo una de las cosas que diría en este momento es, cada uno hágase esta pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? La respuesta la va a encontrar si recurre a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es eterna, o sea que no es una palabra que nace ayer y muere mañana, no, es permanente. Y en tercer lugar, cada uno desde su vocación, vivir con verdadero amor aquello que le corresponde vivir. Sea casado, sea soltero, sea religioso, sea consagrado, sea sacerdote, cualquier vocación. Y esto lo hemos ido aprendiendo desde muy pequeños. ¿Para qué? Para que nuestra vida al final pueda decirse, mi vida tiene sentido y bien merece la pena haberla vivido. Pues le agradecemos mucho a los responsables de la Oficina de Información de esta casa de la Conferencia Episcopal Española que nos hayan abierto sus puertas, y le agradecemos a usted enormemente que se haya dejado retratar en nuestros eméritos. Muchas gracias, don Francisco. Nada, muchas gracias a vosotros y por el bien que hacéis.